Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de NoisyBiz. Como lo anuncié en la entrega anterior, en esta entrega les voy a mostrar los últimos trabajos de demolición aquí en la planta alta de la propiedad. Con estos trabajos concluye la fase de demolición de este proyecto de remodelación. A partir de la próxima entrega les puedo ya mostrar trabajo creativo, pero vale la pena dedicar esa siguiente entrega a explicar qué trabajos quiero realizar aquí. Ya en una entrega pasada les había adelantado que quiero hacer yo mismo las puertas y ventanas de herrería, hacer la instalación eléctrica, la instalación de agua potable, la instalación sanitaria, a darle el acabado a las paredes, a los pisos y a la fachada. Así que si les interesa seguir el desarrollo de este proyecto de remodelación, los invito a que se suscriban al canal y a que no se pierdan esa próxima entrega donde explico esos futuros trabajos. Mientras tanto, aquí les muestro estos últimos trabajos de demolición y les agradezco mucho su atención. Empecé por el taller al frente de la planta alta. Todavía quedaban algunos restos del muro que dividía el balcón del resto del taller. Con el rotomartillo quité los últimos ladrillos y la capa de mortero debajo de ellos. De una trave de concreto que había también en este lugar, quedaban unos pedazos de varilla que sobresalían mucho del muro. Esos los recorté al ras del muro con un disco de corte de metal. Quité los restos del emboquillado de la ventana para poder rehacerlo después muy parejo. Quité también los ladrillos de las 4 orillas porque estaban ya muy rotos o incluso estaban ya sueltos. Quité también el escalón de la entrada que estaba ya un poco dañado. En el barandal de la terraza se puso este poste de concreto que claramente fue un parche. Decidí quitarlo y solucionar después la fijación del barandal de una manera más limpia. Después de quitar el poste, comprobé que el barandal se sintiera suficientemente firme para poder trabajar con seguridad en esa área. Había que quitar también el aplanado viejo del muro exterior del taller al fondo de la planta alta. El piso del baño había sido elevado varios centímetros para poder colocar la coladera de una regadera. Decidí retirar todo ese relleno de concreto para poder nivelar el piso del baño al piso del resto de la planta alta. Aproveché para romper el concreto, el hueco que dejó el tubo de drenaje de la regadera. Fue posible retirar el relleno de concreto sin dañar ni perforar la losa del piso del baño. Como verán, el relleno de concreto se desprendía muy bien de la losa del piso sobre la que fue vaciado. También el aplanado de los muros exteriores del baño estaba dañado y fue necesario quitarlo. En la parte baja del muro, el aplanado estaba muy fuertemente pegado a los ladrillos y no fue posible quitarlo sin dañarlos. En todo el muro quedaron restos de cemento fuertemente adheridos a los ladrillos.
También había en el muro dos rellenos de concreto donde seguramente alguna vez hubo otro lavadero. Quité también los restos de los tubos que entraban al muro para dejarlo completamente libre. Este tubo atravesado seguramente sostuvo alguna vez un boiler aquí en la terraza. Y estos son los restos de las tuberías de agua caliente y fría que entraban al baño. Una vez retirados todos los tubos, decidí tratar de quitar los restos de cemento fuertemente adheridos a los ladrillos usando una copa de desbaste de diamante. No había querido hacer esto antes porque tenía muy claro que esto iba a generar muchísimo polvo, pero quedé muy sorprendido del resultado. Además, el ahorro de esfuerzo es notable. Por ser este un espacio abierto y bien iluminado, la nube de polvo no opacó completamente mi vista. Esta fue sin duda una experiencia muy importante para poder decidir después qué terminación le voy a dar a los muros. También estaba pendiente ampliar el marco de la ventana del taller al fondo de la planta alta. Rescaté los ladrillos en buen estado para con ellos rellenar después los huecos que fueron quedando en distintos muros. En el taller al fondo de la planta alta solo faltaba retirar los zoclos. Tenía pensado quitar las losetas dañadas del piso de este taller, pero me di cuenta que es mejor dejarlas donde están y tratar de repararlas, porque al tratar de quitar una loseta, las vibraciones pueden hacer que se rompan o se desprendan las losetas a su alrededor. También de una vez removí los últimos zoclos que quedaban en el pasillo y en la escalera. Por último demolí este puente de concreto que era el paso a la terraza, porque se veía como un parche muy feo. Traté de rescatar primero algunas losetas de terrazo que cubrían este puente, porque quería reemplazar con ellas las losetas rotas en otras partes del piso. Solo pude sacar 3 losetas de una pieza, las otras se rompieron. Puse un colchón de lona abajo del puente para amortiguar la caída de los pedazos de concreto, porque el tubo de drenaje pasa justamente por abajo del puente. Como era de esperarse, la losa de concreto era muy dura, pero sí la pude romper pedazo por pedazo con el rotomartillo. Las varillas de la losa no estaban enterradas profundamente a los muros. Y este es el resultado de los trabajos de demolición aquí en la planta alta.
El techo viejo fue demolido y reemplazado por un techo de los acero. Se demolió el muro entre el balcón y el taller. Se retiró la instalación eléctrica vieja y se quitó el aplanado de todos los muros para dejarlos expuestos. Se colocó de una vez la estructura de herrería a la orilla del balcón, sobre la cual se pondrá más tarde una celosía verde. Se retiraron la ventana y la puerta de herrería y se prepararon los marcos para un nuevo emboquillado. El escalón de la entrada fue demolido. Se colocó loseta cerámica sobre los dos techos para no tener que estarlos impermeabilizando. La construcción de los techos nuevos, incluyendo la colocación de loseta cerámica, fue trabajo de una constructora. En la terraza quité el poste de concreto, retiré el lavabo y los tubos de drenaje y desagüe que pasaban por aquí y demolí el puente de concreto. Quité también el aplanado dañado de los muros exteriores. El barandal de la terraza no fue retirado aún por seguridad. En el baño, los muebles de baño fueron retirados, el techo viejo fue removido y se reemplazó también por uno de los acero. La instalación eléctrica y las tuberías de agua caliente y fría fueron removidas. Se quitaron los azulejos y el aplanado dañado de todos los muros. Se retiraron las tuberías del drenaje, los azulejos y el relleno de concreto del piso. La ventana de este taller fue ampliada. El techo antiguo fue demolido y se construyó uno de los acero. El arco interior que limitaba el uso del espacio en este taller fue demolido. Se quitaron los zoclos, pero se dejó el aplanado original de los muros. Aquí termina la fase de demolición, pero el proyecto sigue. No se pierdan la próxima entrega.